Hoy vamos a hablar un poquito, y tenemos media hora, ¿no?, de qué hay de nuevo en planificación con estrógenos. Básicamente la planificación, cuando aparecen cosas nuevas, en realidad no son nuevas, son como refritos de mucho de lo que hay. Realmente nuevo, desde que salieron las pastillas con estradiol, no hay nada especialmente nuevo. Y hoy vengo a mostrarles precisamente algo que realmente es nuevo, que es el estetrol. Yo soy médico institucional aquí de la fundación desde hace algunos años, no digo cuántos, pero además soy director médico del laboratorio de Von Richter de Hungría, y con eso declaro mis posibles conflictos o confluencias de interés. Bien, entonces arranquemos. Ya. A nosotros nos enseñaban que estos son los 3 estrógenos que son los estrógenos naturales, el estradiol, la estrona y estriol. Y siempre nos dijeron eso, realmente son 4 los estrógenos naturales, o que son producidos por el ser humano, sintetizados por el ser humano, y este último es el estetrol o el E4. El estetrol es un estrógeno que tiene unas características muy especiales y vamos a ver por qué son características especiales. Este doctor, que de hecho era húngaro, en 1965 hizo el primer trabajo con estetrol, y ese primer trabajo era básicamente porque se sabía en ese momento, hace ratico, que el estetrol era producido por el feto y que dejaba de ser producido cuando tan pronto nacía, y adicionalmente ese se encontraba en la sangre materna. Entonces él dijo, bueno, de pronto este es un buen marcador de bienestar fetal, y así fue analizado al comienzo, pero no tuvo una correlación buena con bienestar fetal, de talmente que se abandonó durante muchos años, hasta el 2001, que se empiezan a hacer algunos estudios con estetrol en la clínica. ¿En qué? En anticoncepción y en terapia hormonal de la menopausia. En 2008 apareció la primera publicación formal de un estudio clínico en seres humanos, que fue en Climateric, que es una de las revistas importantes de menopausia, y después pasaron a fase 2, a fase 3 en anticoncepción y menopausia, y realmente los estudios terminados yo en fase 3 en Europa, Rusia, Estados Unidos y Canadá nos dicen que ya tenemos suficiente evidencia, y fue registrado ya en Europa, está en registro en FDA, está en registro en INVIMA, bueno, en otras partes ya está en Ecuador, está en Chile, está en Perú. Bien, entonces, ¿qué es el estetrol? Es un estrógeno natural que está producido por el hígado fetal a través de la placenta, por eso se encuentran niveles en la mamá. En la morina materna se consiguen niveles desde las 9 semanas de gestación. Fíjese, Nadia, que después de ese reto a la inteligencia espacial que nos puso, esta cosa es muy importante porque ya hay otros estudios que sí están haciendo alguna correlación con bienestar fetal. Bien, muy bien. Después de que nace el bebé, deja de producirse. ¿Qué hace el estetrol en términos prácticos? Apoya la proliferación endometrial, tiene una acción antigonadotrópica que la vamos a ver despacito, tiene un impacto mínimo en los perfiles de factores de hemostasia y adicionalmente en las proteínas transportadoras. Por eso este es distinto a todos los demás, tiene unas características muy especiales. ¿Qué quiere decir? Que el estetrol tiene efecto sobre el receptor alfa del estrógeno, pero ese efecto no es en los 2 tipos de receptores alfa. Básicamente tiene un efecto sobre el receptor alfa nuclear y no el efecto sobre el receptor alfa de membrana en las células, y esa es la característica que le da
la diferencia con todos los demás. ¿Por qué? Porque el receptor alfa, fíjese que cuando es estimulado, tiene una respuesta uterina al estrógeno, tiene una acción vascular protectora, o sea, protege los vasos del ser humano y tiene una protección contra ateromas, aterosclerosis, hipertensión, hiperplasia de la íntima y por consiguiente de la remodelación arterial. Eso quiere decir que importante esa acción que tiene protectora a nivel vascular, y como no estimula el receptor alfa de la membrana celular, entonces evita la ovulación. Este es el primer estrógeno que realmente evita la ovulación. Nosotros nos dicen que en los anticonceptivos combinados ambos actúan ayudando a evitar la ovulación, pero realmente el responsable de evitar la ovulación en los combinados es la progestina o la progesterona. Entonces, por eso es que hay POPs, por eso es que hay pastillas de solo progestina, porque evitan la ovulación. Muy bien. Y adicionalmente, esto no solo está en ratones comprobados, sino en seres humanos, como les decía yo, de los estudios grandes que ha habido, inhibe la ovulación de forma muy eficaz, solo sin necesidad de progestina, y el patrón de sangrado, que es muy importante porque eso nos interesa mucho, darle a la paciente una opción de un patrón de sangrado adecuado para que tenga ese control de ciclo adecuado, porque esa sangradera con las progestinas solas además es muy harto para las mujeres. ¿Dónde están los receptores de estrógenos? En todas partes, ahí están en todas partes, fíjense ustedes que están en todas partes. Por eso cuando la mujer está en menopausia tiene un efecto ridículo en toda su economía, en toda la economía, porque los receptores estrogénicos están en todas partes, del cerebro a la vasculatura. Muy bien, y pues obviamente, ¿qué hace el estetrol? Como les decía, actúa agonistamente en los receptores alfa de cerebro, de ovarios, evitando la ovulación, con un buen control endometrial, impide la pérdida de calcio del hueso y a nivel hepático tiene una mínima interferencia con el hepatocito y el metabolismo de medicamentos, o sea, no interfiere con otras cosas que se puedan dar al paciente, pero además tiene un impacto muy ligero en la globulina transportadora de hormona sexual, y eso hace también que sea único, porque no todos los estrógenos sintéticos y naturales tienen efectos sobre la globulina transportadora de hormona sexual. Y como les decía, tiene un efecto vasculoprotector que también es muy importante. Y cuando estamos pensando en hacer una pastilla con estetrol, ¿cuál sería la progestina que nosotros quisiéramos utilizar? Y en este caso se decidió la drospirinona. ¿Por qué? Porque tiene un efecto estrogénico adecuado, además tiene menos mastalgia, mastodinia, cefalea, edemas, que muchas de las otras progestinas, también evita la ganancia de peso y tiene efectos hepáticos mínimos, que asociado pues a un estrógeno que tenga efectos hepáticos mínimos, pues es la más interesante. Cuando hablamos del efecto hemostático, nosotros tenemos en nuestro balance hemostático pues factores procoagulantes y anticoagulantes, y ahí están anotados ellos, de tal manera que ese juego de esas dos en esa balanza es lo que nos mantiene a nosotros sin coágulos. Y hay mucho estudiado en fase 2 y fase 3 también ya, y están en evolución 2 grandes estudios en Europa de precisamente ese desenlace que se llama trombosis. Y lo que hace es que tiene un efecto mínimo en los niveles de la proteína C, que tiene mucho que ver con la tromogénesis, de tal manera que sobre los parámetros de hemostasia, combinándolo con drospirinona, tenía unos efectos mucho menores de cualquier otra combinación con cualquier otro estrógeno.
Y en modelos animales se pudo comprobar un efecto al revés, antitrombótico, de tal manera que si se unían en ese estudio el estetrol con drospirinona, tendríamos precisamente muchos beneficios para el paciente. Aquí está cómo está el riesgo de trombosis en diferentes anticonceptivos. Este es acá. Ok. Este es el estetrol con drospirinona y de ahí en adelante todos los demás estudiados tienen una probabilidad mucho mayor, que está aquí puesta en números, mucho mayor que cualquier otra combinación. De tal manera que los marcadores directos e indirectos de coagulación no se afectan de forma estadísticamente significativa. Bueno, está la columna azul, que no se afectan con este compuesto. Y cuando nosotros hablamos de riesgo, tenemos que saber cuál es el contexto del riesgo. El contexto de riesgo es muy importante. El ser humano no tiene contexto de riesgo. Si fuera así, nadie montaba motocicletas a más de 30 kilómetros por hora y nadie se subía en una cometa. O sea, el contexto de riesgo es una cosa que llama mucho la atención en el ser humano. Pero fíjense la cantidad de factores que llevan a aumentar el riesgo: el tabaquismo, el embarazo, los anticonceptivos orales, como les decía, las enfermedades trombofílicas, la inactividad prolongada, el antecedente de trombosis y la obesidad por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, son factores pesados en ese desenlace. Y cuando vemos cómo son los desenlaces en los estudios primarios que se han hecho con este anticonceptivo, vemos que la combinación con estetrol realmente no aumenta los problemas de trombosis, adicionalmente no cambia los triglicéridos. Acuerde que nosotros les decíamos que este no tenía efecto sobre el hepatocito, Muy bien. Ahora, desde el punto de vista entonces, tratando de resumir un poquito esto, en el hígado pues es neutro, metabólicamente neutro, con un aumento mínimo de los triglicéridos, sin efecto sobre el test de tolerancia a la glucosa o la sensibilidad de la insulina, no aumenta peso y el perfil farmacocinético es muy favorable porque más del 95% de la excreción es a través de la orina, al revés de la mayoría de los esteroides que se excretan por el hígado. Este no, este se excreta por la orina. De hecho, acuérdense que la mamá, el bebé pasa a la mamá al líquido amniótico y a través de su torrente sanguíneo este estrógeno. Muy bien. Y comparando aquí los perfiles de sangrado, aquí tenemos, renuncio a esto porque esto no. En la parte de arriba, desogestrel, en azul, la drospirinona de una sola dosis, 4 miligramos al día, solo progestina, y el estudio pivotal de drospirinona en gris. Estos son los sangrados a los 12 meses, si se dan cuenta, casi el 50% de las pacientes en promedio tienen manchados, sangrados no programados con esta, que era la última, digamos, el último anticonceptivo salido al mercado, mientras que abajo están como a través del tiempo el sangrado es muy bien controlado con estetrol. Estos también son importantes. Bueno, aquí tenemos entonces los estudios en Estados Unidos y Canadá. Este es un régimen 24/4. Aquí están los manchados, los sangrados y los sangrados programados. Este es el estudio en Europa o en la Unión Europea y en Rusia, igual, que es como en espejo lo que pasa ahí. Estos son los sangrados con régimen 24/4 con etinilestradiol y drospirinona.
aquí, que es bastante bien controlado, y este es solo drospirenona, que ya lo vimos en la otra. Muy bien. Aquí está entonces la tasa de continuación. La primera causa para que las pacientes no sigan un anticonceptivo es sangrado anormal. Por eso, si vemos aquí la gráfica, aquí vemos los anticonceptivos de larga duración, los LARCs. Aquí vemos E4 con drospirenona. Aquí vemos obviamente que la herencia de las progestinas solas es muy bajita. Muy bien. Efectos secundarios, fíjense que la probabilidad de efectos secundarios también es muy bajita en ambos estudios, tanto en el europeo como el de Estados Unidos y Canadá, y son muy similares o menores a aquellos que se suceden normalmente con un anticonceptivo. Y la seguridad en seno, esto también es una preocupación de todos nosotros cuando estamos formulando esteroides. ¿Cómo se graba la seguridad en seno? Fíjense que hay varias cosas que tienen que ver con seguridad en seno. Los estrógenos aumentan el metabolismo de las catecolaminas y aumentan el daño del ADN que favorece la carcinogénesis en el seno, mientras que la proliferación, que obviamente son los estrógenos, aumenta las mutaciones y por consiguiente la probabilidad de cáncer de seno. Esto también se estudió en células de cáncer de seno y como no tiene ninguno de esos dos efectos, pues uno infiere que no tenga aumento en la probabilidad de cáncer de seno, porque hay una ausencia en los metabolitos reactivos que no envuelven el CYP o las enzimas del CYP, y adicionalmente tiene un bajo impacto en la proliferación celular. ¿Por qué? Porque lo que hace es no activar el receptor alfa de membrana y por consiguiente uno sabe que puede reducir la probabilidad de este desenlace. Muy bien, ahí está más o menos en qué consiste esto. Esto es como un SERM, pero no es un SERM, porque los SERMs o los moduladores de receptores de estrógeno tienen la característica de ser agonistas, antagonistas o los dos dependiendo del receptor alfa-beta. Este es solamente sobre el receptor alfa y por eso le ponen en algunos artículos que es un NEST, esa es la sigla en inglés de lo que estamos diciendo. Muy bien. Este es la revisión grande que hay, todas las referencias que puse ahí están publicadas. Esa referencia es muy interesante porque hace una revisión muy grande de y siempre dice al final, ahí sí ven ustedes, para ver el riesgo de trombosis de un anticonceptivo siempre se debe hacer estudios a gran escala. ¿Por qué? Porque la prevalencia o la incidencia en ese caso de trombosis es más o menos 2 veces la incidencia de trombosis de la población general que no utiliza anticonceptivos. Y eso es más o menos 2 por 10.000. Quiere decir que me tocaría tener por lo menos en el denominador por lo menos 20.000 pacientes en los estudios para ver. Y eso es lo que se está haciendo, eso es lo que se está haciendo para tener más seguridad sobre esto. Eso era lo que teníamos para contar. Doctora Lía.